El 17 de febrero de 1944, en las aguas del Pacífico, el capitán japonés Kenma Isohisa sintió cómo el miedo le apretaba el estómago. Mientras el destructor Maikaze evacuaba tropas desde Truk, una silueta imposible apareció en el horizonte. No era un crucero, no era un portaaviones, era algo peor. Era el USS New Jersey, el acorazado más rápido jamás construido. Isohisa lo comprendió al instante. No había escape posible. El Maikaze era ligero y maniobrable, diseñado para huir, pero nada de eso importaba. La fortaleza flotante que se acercaba pesaba más de 20 veces, y aún así, reducía la distancia con una facilidad aterradora. El océano parecía encogerse entre ambos buques. A máxima velocidad, el destructor japonés seguía perdiendo terreno. El capitán tomó una decisión que cambiaría todo. Giró el timón. Si no podía huir, atacaría. El mar estalló cuando el USS Iowa se unió a la persecución. Sus cañones de 16 pulgadas lanzaron proyectiles del tamaño de un automóvil, sacudiendo el aire y el agua a kilómetros de distancia. El crucero japonés Katori fue alcanzado de lleno y quedó destrozado en segundos, seguido por una lluvia de impactos adicionales. El turno del Maikaze llegó de inmediato. Desde el puente del New Jersey, el capitán Carl F. Holden observó algo que parecía imposible. El destructor no huía, cargaba directamente hacia ellos. Isohisa apostaba todo a un ataque con torpedos, porque incluso el acorazado más poderoso del mundo podía hundirse con un golpe preciso. En un instante, la caza se transformó en una carrera por la supervivencia. Holden dio la orden de abrir fuego. 20 cañones de 5 pulgadas rugieron al unísono. El Maikaze fue desgarrado por acero y fuego, pero antes de desaparecer logró transmitir su última orden. Una andanada completa de torpedos ya avanzaba bajo el agua, dejando estelas mortales que se cerraban rápidamente. El New Jersey, con toda la fuerza de sus más de 200.000 caballos de potencia, se lanzó a un giro brutal. En ese momento, el acorazado estaba a punto de descubrir qué significaba realmente ser el más rápido del mundo. Mira el video hasta el final y escribe en los comentarios qué piensas de este enfrentamiento que parecía imposible. El puente del USS New Jersey se llenó de alarmas y gritos de órdenes mientras el acorazado iniciaba una maniobra extrema. El timón giró con violencia y toda la potencia de las turbinas se volcó en un solo objetivo: escapar de aquellas estelas blancas que avanzaban como cuchillas invisibles bajo la superficie. El casco de acero se inclinó, el océano rugió contra los costados, y durante segundos interminables nadie supo si la velocidad bastaría. Los torpedos pasaron uno tras otro, tan cerca que algunos marineros juraron sentir la vibración en el metal. Cuando el último quedó atrás, un silencio tenso se apoderó del barco. El Maikaze había desaparecido bajo las olas, pero su ataque había demostrado una verdad inquietante. Incluso el acorazado más poderoso podía morir en segundos. A bordo del New Jersey, más de 3.000 hombres comprendieron que la guerra naval ya no se decidía solo por el tamaño de los cañones o el grosor del blindaje. Aquella mañana dejó claro que la velocidad, la coordinación y la tecnología eran ahora tan decisivas como la fuerza bruta. El acorazado sobrevivió, pero la era que lo había creado empezaba a transformarse. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el equilibrio en los océanos cambió de forma radical. La Marina de los Estados Unidos emergió como una fuerza sin rival, con flotas de portaaviones capaces de proyectar poder a cualquier punto del planeta. Frente a ella, la flota soviética parecía poco más que una fuerza defensiva costera, limitada y relegada a un segundo plano estratégico. Durante años, muchos en Moscú aceptaron esa realidad como inevitable. Todo cambió cuando apareció una figura decidida a romper ese encierro marítimo. En 1956, el almirante Sergei Gorshkov asumió el mando de la Marina soviética con una idea clara y peligrosa. Quien dominara los mares controlaría el equilibrio del poder mundial. Para él, quedarse al margen significaba aceptar la derrota sin luchar. Gorshkov entendía que igualar a la Marina estadounidense barco por barco era imposible. En lugar de eso, apostó por un camino diferente, una transformación profunda basada en misiles, submarinos y una expansión constante
que cambiaría para siempre la guerra naval. Con esa visión, comenzó una carrera silenciosa que pronto pondría en jaque la supremacía estadounidense en los océanos del mundo. La visión de Sergei Gorshkov no era improvisada ni simbólica, sino el resultado de un análisis frío del poder marítimo moderno. Para desafiar a una flota de portaaviones que dominaba los océanos, la Unión Soviética debía pensar de otra manera. En lugar de enormes formaciones de superficie, Gorshkov impulsó una doctrina basada en la negación del mar, utilizando armas capaces de golpear desde lejos y desde donde el enemigo no pudiera verlas venir. Los submarinos se convirtieron en la columna vertebral de ese plan, especialmente aquellos impulsados por energía nuclear, capaces de permanecer semanas bajo el agua sin ser detectados. Bajo su mando, comenzaron a surgir clases de submarinos cada vez más grandes y complejas. Algunos estaban diseñados para cazar portaaviones, otros para lanzar misiles balísticos con cabezas nucleares desde las profundidades. Estas naves no necesitaban controlar el océano de forma visible, solo debían convertirlo en un espacio peligroso para cualquier flota enemiga. Paralelamente, Gorshkov promovió el desarrollo de grandes buques de superficie armados con misiles antibuque y antiaéreos de largo alcance. El objetivo era simple y aterrador: atacar a las fuerzas estadounidenses antes de que sus aviones pudieran siquiera despegar. Con el paso de los años, esa estrategia empezó a dar resultados visibles. Durante la década de los 70, buques soviéticos comenzaron a aparecer en zonas donde antes no existía presencia permanente. El Atlántico, el Pacífico, el Océano Índico y el Mediterráneo dejaron de ser espacios exclusivos de una sola potencia. Maniobras de la OTAN eran observadas de cerca, rutas estratégicas vigiladas y bases navales extranjeras estudiadas con paciencia. Por primera vez desde el final de la guerra, la Marina estadounidense ya no navegaba sin oposición. Incluso los portaaviones soviéticos, aunque limitados en comparación con los estadounidenses, empezaron a materializarse como una señal clara de ambición global. Para muchos almirantes en Washington, el mensaje era imposible de ignorar. La supremacía naval, que había parecido absoluta durante décadas, estaba siendo cuestionada paso a paso. La presión aumentaba, y la respuesta no tardaría en llegar desde el otro lado del océano. La reacción en Washington fue lenta al principio, casi incrédula, pero con cada nuevo informe de inteligencia, la preocupación se volvía imposible de ignorar. Durante décadas, la Marina de los Estados Unidos había operado con la seguridad de que ninguna otra potencia podía desafiarla de forma sostenida en mar abierto. Ahora, esa certeza se resquebrajaba. La presencia constante de buques soviéticos en rutas clave y su creciente capacidad de ataque a larga distancia obligaron al Pentágono a replantear toda su estrategia naval. A finales de la década de los 70, el diagnóstico era claro. Si la tendencia continuaba, la ventaja estadounidense se reduciría peligrosamente. La respuesta llegó con una ambición que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Bajo la presidencia de Ronald Reagan, se lanzó una iniciativa colosal destinada a restaurar el equilibrio a favor de Estados Unidos. El plan era tan simple como descomunal: construir y mantener una flota de 600 buques capaces de dominar cada océano del planeta. Este esfuerzo no se basaba solo en números, sino en una idea central conocida como paz mediante la fuerza. Para evitar que la Guerra Fría se transformara en un conflicto abierto, Estados Unidos debía demostrar una superioridad tan evidente que cualquier desafío resultara inútil. Sin embargo, el tiempo jugaba en contra. Diseñar y construir nuevos barcos desde cero requería años, y la presión estratégica exigía resultados inmediatos. Fue entonces cuando alguien planteó una alternativa audaz. En lugar de esperar a que los astilleros produjeran una nueva generación de buques, ¿por qué no devolver a la vida algunas de las máquinas de guerra más poderosas jamás construidas? En depósitos y muelles, cubiertos de óxido y silencio, descansaban acorazados que habían definido una era. Entre ellos, uno destacaba por encima de todos. El USS New Jersey, veterano de múltiples conflictos, seguía siendo una plataforma formidable incluso décadas después de su botadura. La idea de reactivar estos gigantes de acero parecía, al mismo tiempo, lógica y provocadora. Si el mundo estaba entrando en una nueva fase de confrontación naval,
Quizás las armas del pasado aún tenían un papel que desempeñar. Con esa convicción, Estados Unidos se preparaba para abrir un nuevo capítulo, resucitando símbolos de poder para enfrentar amenazas modernas en un océano que volvía a ser un campo de batalla estratégico. El regreso conceptual a los acorazados no podía entenderse sin mirar varias décadas atrás, a un mundo que se acercaba inexorablemente a otra guerra global. A finales de los años 30, los tratados navales que habían limitado la construcción de grandes buques comenzaban a perder vigencia. Las potencias ya no se sentían atadas por acuerdos firmados en tiempos de optimismo, y los océanos volvían a llenarse de ambición y acero. Para la Marina de los Estados Unidos, las señales eran alarmantes, y cada informe traía noticias peores que el anterior. En el Pacífico, Japón trabajaba en absoluto secreto en la construcción de los mayores acorazados jamás concebidos. El Yamato y el Musashi superaban todo lo conocido, tanto en tamaño como en potencia de fuego. Sus cañones de 18,1 pulgadas estaban diseñados para destruir buques enemigos a distancias que parecían irreales, mucho antes de que estos pudieran responder. En el Atlántico, Alemania desarrollaba su propia amenaza con la clase Bismarck, acorazados rápidos, bien blindados y armados con piezas de 15 pulgadas, capaces de atacar convoyes y escapar antes de ser atrapados. La Marina estadounidense entendió que enfrentaba un dilema complejo. Necesitaba un acorazado lo suficientemente potente como para sobrevivir a un duelo con los gigantes japoneses, pero también lo bastante veloz para alcanzar a los buques alemanes más rápidos. Aumentar solo el blindaje y el calibre de los cañones habría creado un monstruo lento, incapaz de decidir cuándo y cómo combatir. La solución debía ser diferente. En 1938 comenzó el proceso de diseño que cambiaría la guerra naval. La apuesta fue clara y arriesgada. La velocidad sería el arma principal. Así nació el concepto de la clase Iowa, un acorazado capaz de superar los 33 nudos, acompañar a los portaaviones y elegir el momento del enfrentamiento. Con 9 cañones de 16 pulgadas guiados por radar avanzado, estos buques no necesitaban ser los más grandes, solo los más inteligentes y rápidos. Esa combinación marcaría el futuro, incluso antes de que el primer disparo fuera efectuado. Dentro de la clase Iowa, todos los acorazados compartían una misma filosofía, pero no todos eran exactamente iguales en la práctica. Oficialmente, Iowa, New Jersey, Missouri y Wisconsin estaban clasificados con una velocidad máxima de 33 nudos, una cifra que ya superaba a cualquier otro acorazado del mundo. Sin embargo, la realidad de la construcción naval hacía que pequeñas diferencias marcaran grandes resultados. El peso final, las modificaciones, el estado del casco y la eficiencia de los sistemas de propulsión podían inclinar la balanza de forma decisiva. USS New Jersey terminó beneficiándose de esa combinación única. En varias fases de su servicio, fue el más ligero de su clase, con una distribución de peso especialmente favorable y sistemas de propulsión mantenidos en condiciones óptimas. Durante pruebas de velocidad, alcanzó registros que parecían imposibles para un buque de su tamaño, superando los 35 nudos y dejando atrás incluso a su gemelo, el USS Iowa. Con el paso de los años y las sucesivas modernizaciones, todos los acorazados de la clase redujeron ligeramente su velocidad, pero New Jersey conservó la ventaja. Esa rapidez no era un dato técnico más, sino una revolución táctica. Destructores y cruceros habían sido diseñados bajo la premisa de que ningún acorazado podría alcanzarlos. New Jersey destruyó esa certeza. De pronto, un buque armado con cañones de 16 pulgadas podía cerrar distancias con escoltas ligeros y obligarlos a combatir o morir. No necesitaba alcanzarlos por completo, bastaba con acercarse lo suficiente. Con un alcance de más de 20 millas, escapar se volvía irrelevante. En mar abierto, New Jersey dejó de ser un simple escolta de portaaviones y se convirtió en un cazador. Su velocidad le permitía posicionarse donde otros acorazados jamás podrían llegar, negar rutas de escape y aparecer donde el enemigo no lo esperaba. Aquella característica, pensada inicialmente para operar junto a grandes flotas aéreas, terminaría definiendo su leyenda. El acorazado más rápido de la historia no solo corría más que sus rivales,
sino que cambiaba las reglas mismas del combate naval. La historia del USS New Jersey comenzó incluso antes de que disparara un solo proyectil en combate. Fue bautizado el 7 de diciembre de 1942, una fecha cargada de simbolismo, al cumplirse el primer aniversario del ataque a Pearl Harbor. Su botadura fue un espectáculo cuidadosamente observado, una demostración visible de que la Marina de los Estados Unidos respondía con acero y determinación. El enorme casco se deslizó hacia el agua de popa, rozando brevemente la costa de su estado homónimo antes de ser llevado al dique seco para completar su transformación en un arma de guerra. Allí comenzó un trabajo frenético. Miles de técnicos, soldadores e ingenieros instalaron las 3 torretas blindadas, cada una con cañones de 16 pulgadas, además de un entramado complejo de radares, sistemas de control de tiro y comunicaciones que representaban lo más avanzado de la tecnología naval de la época. Al mismo tiempo, la tripulación llegaba y entrenaba sin descanso. Cada marinero debía conocer su función con precisión absoluta, porque cuando el buque entrara en combate, no habría margen para errores. El 23 de mayo de 1943, bajo el mando del capitán Carl F. Holden, el USS New Jersey fue oficialmente incorporado al servicio. No pasó mucho tiempo antes de que fuera enviado al Pacífico. A comienzos de 1944, ya navegaba en una guerra que no daba tregua. Durante la invasión de las Islas Marshall, mientras las fuerzas estadounidenses luchaban por establecer cabezas de playa, el acorazado permanecía mar adentro, utilizando sus cañones principales para aplastar posiciones defensivas. Aquellas primeras misiones demostraron su valor como plataforma de apoyo pesado. El New Jersey no solo destruía fortificaciones, sino que infundía una presión constante que facilitaba el avance terrestre. Era el preludio de un papel mucho mayor. Pronto se convertiría en una presencia habitual en cada gran ofensiva anfibia, un martillo de acero que anunciaba la llegada de la flota estadounidense y preparaba el terreno para lo que estaba por venir. A medida que la guerra avanzaba, el USS New Jersey se convirtió en una presencia constante en cada operación decisiva del Pacífico. Tras las Islas Marshall, siguieron Nueva Guinea, las Carolinas, las Marianas y Filipinas. Allí donde las fuerzas estadounidenses preparaban un desembarco, el acorazado aparecía primero. Sus cañones abrían brechas en defensas cuidadosamente construidas durante años, destruyendo búnkeres, baterías costeras y concentraciones de tropas antes de que el primer soldado tocara la playa. Para quienes observaban desde tierra, el bombardeo naval era tan devastador como inevitable. En 2 ocasiones, el New Jersey participó en ataques directos contra el atolón de Truk, la fortaleza naval más importante del Imperio japonés en el Pacífico Sur. Durante años, Truk había sido considerada prácticamente inexpugnable, protegida por una red de bases aéreas, defensas costeras y fondeaderos naturales. Sin embargo, los golpes combinados de portaaviones y acorazados demostraron que incluso los bastiones más sólidos podían ser neutralizados. El New Jersey lanzó salvas precisas contra instalaciones clave, contribuyendo a paralizar una base que había sido el corazón de las operaciones japonesas en la región. Con el paso de los meses, algo comenzó a resultar evidente para sus oficiales y tripulación. El tipo de enfrentamiento para el que el acorazado había sido diseñado apenas se producía. Los duelos directos entre grandes buques eran cada vez más raros. La guerra naval se decidía ahora a cientos de kilómetros, por aviones que despegaban desde cubiertas móviles y atacaban antes de que los cañones pudieran entrar en acción. El New Jersey, concebido para enfrentar a otros gigantes de acero, pasaba la mayor parte de su tiempo escoltando portaaviones y protegiéndolos con su formidable artillería antiaérea. Aún así, su valor seguía siendo incuestionable. Como plataforma de apoyo y como escudo flotante, el acorazado cumplía un papel esencial. La guerra estaba cambiando, pero el New Jersey demostraba que aún había lugar para el poder del acero pesado, incluso en una era dominada por el aire. El verdadero punto de inflexión llegó en 1944, cuando el USS New Jersey se encontró en el centro de las mayores batallas navales de la historia. En junio, durante la batalla del Mar de Filipinas, la flota estadounidense desplegó una pantalla defensiva sin precedentes alrededor de sus portaaviones. El New Jersey formaba parte de ese escudo móvil,
utilizando su artillería antiaérea y sus sistemas de detección para repeler oleadas de aviones enemigos. El resultado fue devastador para Japón. Su aviación naval, compuesta por pilotos entrenados durante años, fue prácticamente aniquilada en lo que pasaría a conocerse como el tiro al pavo de las Marianas. La destrucción de esa fuerza aérea tuvo consecuencias irreversibles. Sin pilotos experimentados ni suficientes aviones, los portaaviones japoneses quedaron expuestos y vulnerables. Meses después, en octubre, la guerra alcanzó una escala aún mayor en el Golfo de Leyte. Durante varios días, acorazados, cruceros, destructores y portaaviones chocaron en un enfrentamiento caótico que se extendió por cientos de kilómetros. El USS New Jersey participó como parte de las fuerzas que protegían a los grupos de portaaviones y mantenían la cohesión de la flota en medio de ataques constantes. Leyte no fue solo una batalla, sino una serie de combates simultáneos que marcaron el colapso definitivo de la Marina Imperial japonesa. Al finalizar, su capacidad para operar como una fuerza organizada había desaparecido. Para el New Jersey y su tripulación, fue la confirmación de que años de entrenamiento y sacrificio habían inclinado la balanza de forma decisiva. Además de su papel en combate, el acorazado se distinguió por el liderazgo que ejercía desde su puente. Fue el único buque de guerra que sirvió como nave insignia para dos de los almirantes más influyentes de Estados Unidos, Raymond Spruance y William Halsey. Desde su cubierta se tomaron decisiones que definieron campañas enteras. Con cada operación, el New Jersey consolidaba su reputación no solo como arma, sino como centro de mando de una guerra que se acercaba a su final. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el USS New Jersey regresó a Estados Unidos con una reputación que lo convertía en leyenda viva. Durante años permaneció en reserva, un término que ocultaba el hecho de que los acorazados eran considerados obsoletos frente a la nueva era de portaaviones y misiles. Sin embargo, la historia tenía preparado un nuevo capítulo para Big Ho. En 1950, con la Guerra de Corea estallando, la necesidad de fuego pesado se hizo evidente. Tropas comunistas cruzaron el paralelo 38 y las fuerzas estadounidenses, debilitadas por la paz en Japón, comenzaron a retroceder. La orden fue inmediata: reactivar el acorazado. En noviembre de 1950, el capitán David M. Tyree asumió el mando. Tripulación y técnicos trabajaron sin descanso para poner en marcha los 9 cañones de 16 pulgadas y las baterías secundarias, revisando sistemas que habían estado dormidos durante años. En mayo de 1951, New Jersey patrullaba la costa este de Corea, y pocos días después abrió fuego sobre el puerto de Wonsan. Cada proyectil de 2.700 libras arrasaba depósitos de suministros, búnkeres y posiciones de artillería. El efecto fue inmediato. El enemigo aprendió rápido que cuando Big J estaba presente, la retirada era la única opción. Durante la Guerra de Vietnam, el acorazado volvió a la acción. Aunque el conflicto era muy diferente, caracterizado por la guerra de guerrillas y la hostilidad en selvas densas, New Jersey encontró un rol único. Desde septiembre de 1968, sus cañones de 16 pulgadas y baterías de 5 pulgadas proporcionaron apoyo preciso a tropas estadounidenses atrapadas en situaciones desesperadas. Durante meses, la nave descargó miles de proyectiles, más de los que había disparado en la Segunda Guerra Mundial y Corea combinadas. Su blindaje y potencia lo mantenían invulnerable frente a los misiles y lanchas torpederas enemigas. En los años 80, con la Guerra Fría en su apogeo, New Jersey fue modernizado nuevamente. Tomahawks, misiles Harpoon, sistemas antimisiles Phalanx y electrónica avanzada lo convirtieron en una máquina de guerra híbrida, un relicto histórico que dominaba también la era moderna. La Unión Soviética, que había pasado décadas estudiando la supremacía naval estadounidense, se encontró con un adversario inesperado. USS New Jersey, patrullando mares estratégicos, recordaba al mundo que el poder del acorazado, cuando se combina con tecnología moderna, seguía siendo letal. Finalmente, en 1991, con la Guerra Fría llegando a su fin y la Unión Soviética colapsando, el USS New Jersey fue retirado definitivamente. Hoy descansa como museo en Camden, Nueva Jersey.
recordando a generaciones futuras que la combinación de estrategia, innovación y determinación puede convertir incluso a un gigante dormido en una leyenda inmortal. Si te gustó esta historia épica del USS New Jersey, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más relatos fascinantes de la historia naval que cambiaron el mundo.